incómodas que nos hacen recordar nuestra verdadera esencia, pero que además nos hace conectar con esas historias de vida inspiradoras como esta que traigo aquí con este invitado, Camilo Martínez. Camilo Felipe Martínez Puche. Bienvenido a Verdades Incómodas. Angie, ¿cómo estás? Mi hija y yo, mi hija tiene 11 años, pero ella siempre me dice, mami, ¿por qué le ponen segundo nombre a las personas? Porque mis hijos no tienen. Y nos reímos. Empecemos con con los segundos nombres y empezamos y nos reímos. Es como de herencia. Todos mis familiares también segundos nombres y todos utilizan uno de los dos nombres. Entonces yo digo, "Bueno, ¿para qué dos si nunca lo utilizan?" A mis dos hijos también les puse uno, Dante y Isaac. Esa es una nueva historia, sí, de quienes hemos descubierto que no es necesario dos, pero bueno. Bueno, vamos a presentarte para que conozcan de quién se trata este invitado, que además que es un honor que hayas sacado el tiempo para estar aquí y que nos inspires con tus verdades incómodas que han sido como verdades de resiliencia. Bueno, es un artista contemporáneo que es identificado artísticamente como funky disonante porque su obra mezcla la música, las letras, el surrealismo y la sanación emocional. Es autor del libro El color que elijo, que muero por leerlo. Es diseñador gráfico con una carrera exitosísima que además lo hizo hacer un alto en el camino y por ese alto en el camino ahora escribe una nueva historia también, yo creo que un poco más exitosa porque creo que esa nueva historia tuya como artista después de tus pinturas y de toda esa obra que además creaste tu alter ego, eh, ¿cómo es que se llama? Ya está. Joe Hueso. Entonces, yo pienso que ese éxito genuino de tu vida te regaló, bueno, como dedicarte a lo que realmente contiene tu verdadera esencia. Por eso dije verdades incómodas que nos hacen sentir nuestra verdadera esencia. Pero además, no solamente eso, yo dije que tu obra mezcla música y tiene una historia muy larga en música, en bandas de Barranquilla hasta de Colombia. Y actualmente también es el bajista de una agrupación, Pinfoot, ¿cómo es que se llama? Pinfoot, Pinfoot Goliath. Bueno, que vamos a tener muchas verdades incómodas, pero sobre todo verdades inspiradoras con este personaje que me encanta porque hay muchas cosas que simplemente a veces damos por hecho y en realidad son clave. Por ejemplo, eres un artista multidisciplinario, o sea, empezaste desde siempre, creo que tu vena artística ha sido desde siempre, dibujando con la música, pero digamos que esa interpretación del arte a través de tu vida te ha permitido descubrir verdades incómodas que has podido plasmar a través de todas ese arte multidisciplinario que tienes. Digamos, desde siempre que sentiste esa vena artística a través de la música y del arte, ¿cuál fue esa verdad que tú dijiste que te pertenecía a ti y por lo cual decidiste dedicar tu vida a lo Bueno, de niño yo siempre fui como muy conectado como con mis emociones, con expresar sí, con crear, con dibujar todo el tiempo, con mostrar, y era muy expresionista desde muy pequeño. Siempre todo lo que sentía lo plasmaba en dibujo. Mi familia era muy rígida, mi papá era súper tradicional, venía de una familia más tradicional aún. No, 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 eso no da plata, eso no funciona, eso no tal. Y esa lucha, bueno, me llevó a la rebeldía y empecé a aprender a tocar bajo escondido. Ahí apareció Fosky, me presentó un amigo que tenía un bajo, lo compré vendiendo CDs a mis amigos. Esto fue ya entrando a bachillerato. Otro amigo mío guitarrista me enseñó las notas yo no tenía ni idea de nada, me enseñó las notas así y yo empecé a aprenderme las vainas, a aprenderme canciones, o sea, todo súper empírico. Tocaba abajo en el equipo un Aiwa, un equipo de sonido que tenía de esos viejos grandes y lo conectaba y tocaba y si mi papá llegaba a tocar la puerta la escondí, tiraba una sábana, tétrico. Un día mi mamá me dijo que, hey, vas a tocar en la casa de una amiga mía. Y yo, mierda, ¿cómo así tú sabes que yo toco? Y ahí empecé, ahí empecé como que, bueno,
el nivel de Pero vamos a conciencia, ¿no? empezar a liberar estas verdades. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí empezó como un poquito a frentearse todo, pero empezó la lucha con mi papá muy fuerte. Fueron como los 15 años. Fuerte de que dejé de hablar con él por años, de que fue duro, duro. O sea, Wow. fue quiebre, quiebre. Y fueron mis épocas más de rebeldía y digamos, ahí vino Madre Santa, Micosónica, todas estas bandas en las que estuve en Barranquilla y todas las que no nombro, que son de metal antes, Necrosis, Sismo, un poquitón de bandas que hice con muchos amigos en común, con Pierangelo, con todos los mismos músicos del Rocódromo que en esa época estábamos explorando. Yo estaba en un lado más oscuro porque tenía mucha dinámica oscura en mi casa y no sabía realmente cómo meterla en algo, enfrascarla en música o en arte. Era mi escape, por decirlo así. Y bueno, me vine para Estados Unidos a los 17 años y hice un intercambio y ahí descubrí que podía hacer más música, que podía hacer arte y podía hacer todo esto y se me abrieron todo. Aprendí a hacer diseño web, aprendí como software para diseñar. Y dije, bueno, esto puede ser una alternativa diseñando. Entonces empecé a mirar, bueno, publicidad, algo así como por este lado. Y volví y nuevamente la barrera conservadora, no, eso no, o sea, lo que da placer, Médico, ingeniería, lo que sea. Entonces lo que el ICFES, si sí, no, no te está. nada desbordada. La creatividad todo el tiempo sacando, sacando, sacando. Pero bueno, en la industria es jodido pegarle tan pelado, son pocos los casos. Sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Me graduó de la Universidad Administración de Empresas. No, no sé ni cómo la termino. Ahí te voy a frenar. Tú definitivamente, tú seguías luchando por lo que tú querías, tú respondiste al estándar que tu papá te puso, tenías una carrera profesional y estudiaste administración. Y donde Porque yo también creo, estudiaste algo de diseño gráfico y diseño web. todo fue muy empírico y todo fue por mi lado. Todo lo que yo pude avanzar en lo que terminé haciendo en mi vida fue todo por mi lado y fue todo Wow. autodidacta. Todo lo que es Wow. aprender software, todo lo que fue Photoshop, aprender a code, aprender web design, todo, flash, animaciones, video, edición de video, todo lo que terminé haciendo en Bogotá mientras era músico. Mi freelance era nunca fue administración de empresas, siempre fue diseño, siempre fue, y más, website que yo hacía eran Fanny Lu, los de adentro, Nati Botero, nómbrame el artista que estaba pegando en esa época, esa website la hacía yo, porque como trabajábamos con Sony y mis amigos eran de Sony, de EMI, me llamaban y me mandaban a hacer cosas, entonces yo me hice amigo de los ingenieros de Sony, mientras hacía banda con los de adentro, en el otro lado era web designer, entonces tenía todo esto empírico también. Entonces sí cedí Wow. porque es que la presión, mira, la presión era fuerte. Cuando yo me gradúo, es como que yo digo, no más, y me voy para Bogotá. Ese momento es cuando yo digo, no más, voy a vivir solo, a ver cómo me organizo. Entonces, en esa ida fue heartbreaking, me tocó dejar novio, me tocó dejar mi banda, toda mi banda, Bueno, y que, pero nos espérate, espera, abandonaste. no te me adelantes. Vamos a empezar por el principio. Si Ok, suena. ok, ok, ¿cuándo me dabas? Oye, porque te está volando algo que me pareció súper lindo y es que tu primer bajo lo compraste vendiendo tus dibujos. Dibujabas al cantante, no, Chief Burton de Metallica y Estaba alguien de Iron Maiden. dibujaba todos los muñecos de Iron Maiden, dibujaba Cliff Burton, dibujaba Bart Simpson y empecé a vender sketches de ellos y empecé a vender unos CD. Y cuando te digo CD, acababa de llegar la época del CD, estábamos como quemando CD, yo que era todo tequi, tenía una vaina así de grande que quemaba CD, entonces toda la música que bajábamos, que conseguíamos, la armábamos, emprendedor total tratando de ver cómo conseguía porque plata para abajo no iba a haber. Y Y y también tú me lo estaba lograste tu vendiendo un bajo. amigo. Ah, También me lo estaba vendiendo un amigo y él tenía ese bajo como quién sabe dónde lo consiguió. Era un PB Food y no era un bajo muy bueno. Fueron como 200, pero 200.000 pesos para mí eran, o sea, un oye, pero ¿hace billete. cuánto, además? O Estaba en el sea, colegio, estaba adelante en también séptimo. No, estaba en noveno. Ya, o sea, imagínate. estamos hablando de hace más como de cuántos Y años. ya estamos revelando edad también de una. Yo, yo soy del 78. Eso pudo haber sido en el O sea, más de 93, 20 92. años. Sí, es que yo empecé la música por allá ¿en el qué? 90 y pico, temprano. Yo empecé cantando. Sí.
me cambió la voz y dije, bueno, yo creo que mejor me voy a pasar a un instrumento. Bueno, hiciste historia en la música, yo digo que desde Barranquilla, pero también en Colombia, porque después te fuiste a Bogotá, sino que no me voy a ir a Bogotá ahora, pero yo te recuerdo de Roxito, Madre Santa, por supuesto con los de adentro, porque ahí fue cuando te conocí, pues que estaban grabando Volver a Amar, y definitivamente pues mira, tú hablas del diseño y todo, pero creo que la música ocupa un lugar muy importante en tu vida. Siempre ha sido la constante. El diseño y la pintura ha sido mi forma de expresarme y la forma más fácil. Yo puedo sketch cualquier cosa en segundos. La gente me dice, ¿pero qué pasó? O sea, no sé. O sea, eso es como un... Tú vienes con eso. O sea, es como una Sí, forma de poder expresar. No es que un sea una cuaderno. pintura, no, no es una pintura, pero sketch algo súper rápido. Es algo que vino conmigo. Juega conmigo Ideographic y entonces vas a ver que yo estoy ahí sketching rápido. Pero la música ha sido la constante. A través de la música he logrado calmar la mente, he logrado las emociones bajarlas y potencializarlas a través de música y a través de todo con el momento de componer y en el momento de sacar o de armar una canción, era aportar y cogí el bajo, ¿no? Agarrar a la banda y sostenerla, me ayudó a poder darme un poquito más de paz y listo, estoy pendiente de que esté haciendo todo el mundo y yo mantengo acá que la base vaya. Entonces con mis bandas siempre, por más que mis bajos eran agresivos, con lo que tú quisieras, eran muy amarrados y muy agarrando la banda y llevándola hasta que el final de la canción fuera sólido. Entonces eso fue mi sello a través de las bandas en medio de todo, como la forma de verlo y también porque era mi forma de entrar en la zona de paz, de poder llegar a esa paz. Fíjate, y actualmente haces también parte de una... En el Amazonas te voy a echar la historia de ese nombre que es para mí fue igual de Sí, difícil. No creas que no, ¿ah? Ellos se llamaban Malayerba en algún momento y se les ocurrió cambiarse a Pink Food demasiado Goliath. difícil. Yo me sé, o sea, tiene segundo nombre. Ese segundo nombre es el que ¿Por me qué? cuesta. Además que Goliath es como David y Goliat, es como el Goliath de David y Goliath, es más o menos eso. Ajá, Pero no ajá. se va por allá a ese lado, sino en el Amazonas, Colombia, Venezuela, Ecuador. Nosotros compartimos la tarántula más grande que hay en todas partes y se llama la Y ese, Pinkfoot Goliath. Es la pata rosada, la Goliath pata rosada. Es una araña la hijo de madre. Todos estos tipos, por eso yo empecé a ponerle todo lo que yo diseño para Pinkfoot Goliath es con la araña, porque es que ellos ponen ese nombre y no le dicen a nadie que hay una araña en el Amazonas, que tal, no cuentan la historia. Entonces yo entro a esta banda. La historia de esta banda es un poquito más larga. Yo llego a Miami y yo tenía otra banda con otros amigos venezolanos. Todo puro venezolano, porque hay demasiado venezolano. Entonces se llamaba Sensational Saturdays. Y con esa banda toqué y es toqué y fácil de toqué. nombrar. Esa es más fácil de nombrar. Sábado Sensacional, pero en inglés. Estos tipos eran dos amigos de una misión médica a la que yo iba, a Mindo, Ecuador, y los conocí allá y ellos me decían, hey, estamos grabando el nuevo disco de Pitbull Goliath y tal. Y yo, hey, pero yo a ustedes los veía como Malayer, yo los conocía antes cuando venía acá a Miami, los fui a ver y tal. Y me muestran, y una música súper chévere. El bajista empezó a fallarles y me empezaron a invitar a tocar con ellos. Entonces yo empecé a tocar en 2 o 3 eventos con ellos y fue bacanísimo, tremenda energía, la música muy chévere, muy parecida a nuestra música de Colombia, de Barranquilla. Dije, hey, me gustaría full tocar en esta banda. 7 años después, el bajista decidió salirse y me llaman. Yo estaba sin trabajo, esa es la historia más larga después, pero sin trabajo, la familia, la vaina, estaba empezando como nuevamente el arte, había tenido un fuego. Y me llama esta gente, necesitamos bajista. Y fue como que, Dios mío, o alguien a sacarme así. Las bandas siempre han sido como lo que me ha mantenido un poco como a flote. Y me llegó una banda contemporánea de 40 años, todos buscando lo mismo, todos como con su trabajo por un lado, pero queriendo hacerlo serio, queriendo ensayar siempre, grabar música. Mira, de una, voy para esa. Y entonces entré en esto. Y ahí Eh, también puedo entender esa verdad incómoda que dijiste que cuando, porque, o sea, fíjate, por eso te interrumpo. Dices que a través de tu bajo eres como que el que sostiene las canciones de la banda y siento que, bueno, emocionalmente, toda la evolución que has tenido en tu vida, que ahorita van a entender por qué lo digo, tú lo puedes, tú puedes sostener eso porque te sostienes. es así, es así. Sí, sí, siempre ha sido como
una forma de poder encontrar el centro y de poder balancear todo lo demás que esté pasando. Está pasando pero mientras haya algo con música pasando, hay una forma de descarga y de encontrar el centro. De otra forma puede ser meditación, puede ser lo otro, pero no llego al mismo punto de como de sacar eso que está dentro de mí. Si estoy simplemente meditando, estoy como en la cabeza, como calmando la mente, estoy como haciendo como una integración de cuerpo con mente. Es otra película. Cuando estás en música, estás fuera de ti, estás viendo como un todo, la música, la banda, lo que tiene que sonar, estás viendo cómo tienes que, bueno, completar lo que viene para poder dar esa emoción que vas a transmitir, cómo puedes bajar, matizar, llevarlo. Ese trabajo para mí es como más profundo. Yo sé que para el que lo recibe también, si lo haces bien, tú recibes toda esta emoción que nosotros transmitimos cuando estamos tocando, pero para nosotros ganamos el doble haciéndolo, performing y entregándolo y viendo la respuesta. Una sinergia. Claro, no, y por supuesto es lo que estás transmitiendo. Estás transmitiendo un mensaje a través de la música y las canciones y todo, pero estás transmitiendo lo que sientes. Y eso al final del día, tú sabes, por eso la música te puede elevar o te puede hacer, no sé, disfrutar, hacer también. Yo pienso que a veces la música, hasta uno escucha la música y uno se traslada automáticamente a algo que vivió o de repente, bueno, yo también porque soy súper viajosa con la música, puedo sentir hasta el aroma de ese momento, ¿ya? Cenaste eso, es pura frecuencia. Conectar, conectar, Conectar. conectar. Hablando de la música, no podemos dejar de hablar de los de adentro, porque además que ya los nombramos. Hay una canción ay, pues madre, ¿será que es velocidad la que el bajo estaba grabado, que Fosky lo grabó y Que es raqueado como guitarra. viste, yo dije, esa pregunta no la tenía aquí, pero yo cuando empezamos a hablar y hablaste de Fosky, yo dije, a mí me parece que hemos hablado de este tema de la canción Velocidad, que la grabaron, porque Fosky la hizo como si estuviera tocándola. Es más, de hecho, o sea, él sale en algunos videos con el, ¿cómo es que se llama esa cosita con la que toca la guitarra? No el bajo. Exacto, ese pick. Entonces él hizo ese pick rasgueado en esa canción y que tú le decías, oye, pero ¿cómo hiciste esto? Sí, él lo que hizo fue que la compuso con acordes. Entonces la forma de tocarla, tocaba tocarla como guitarrada y tocaba como palm mute, tocaba como medio mutear un poco la mano para sacar eso que le estaba haciendo. Yo lo hice y al mismo tiempo lo que hacía era que le trataba de meter un poco más de peso y le metía overdrive y le metía más cosas para que sonara un poco más aguitarrado también con un poco del bajo. Los de adentro no son muy experimentadores, ellos son más... Más Ellos clásico. son más clásicos, cuadriculados, mientras tú más rock tradicional te puedas quedar, estás más Sí, sí. contento. Sí, sí, sí. No, pero con él tengo historias de todo tipo, del colegio. Cuando recién entró a los de adentro, yo tenía una pedalera nueva que había traído de acá de Rochester, una voz bacanísima, una multiefectos y tal. Y él fue un ensayo mío y me dijo, wow, me encanta, mira, la otra semana me voy a ir para Bogotá a grabar con los de adentro, ¿me la puedes prestar? Y se la llevó. Mira, los de adentro ya estaban grabando como un niño, yo todavía no había recibido la pedalera de vuelta. Oye, Te no, la te digo. devolvió el día. Sí, sí me la devolvió el descarado. Después de mucho tiempo, ya yo estaba... Facturó, o sea, la pedalera tenía Facturó. regalías. Oye, grabó, tocó, no te imaginas cuánto con mi voz pedalera. Historias como esas tiene muchas, pero él, no, 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 mucho aprecio, pero me acuerdo, no, una pechuga completa. Ay, oye, ven, vamos a hablarlo así, pues son verdades incómodas, pero son lindas. Todos tenemos, hasta yo tengo memorias de esas con los de adentro, siempre, llamémosla así. ¿Alguna memoria épica o verdad incómoda que quisiera recordar de la época de los de adentro? Bueno, Son, me imagino que son son demasiado demasiadas. incómodas. O sea, aquí esto no nos van a censurar, aquí estamos siendo nosotros genuinamente lo que tú quieras. Bueno, verdad, incómodas. Recuerdos, no sé, lo que lo que te fluya. No, para mí esa época tengo demasiados buenos recuerdos. O sea, la realidad es que si yo miro un balance de esa época, fue una época muy bacana, en donde pude compartir con todos mis amigos con los que había crecido en diferentes bandas, pero pudimos juntarnos a tocar. Y por más que veníamos de diferentes backgrounds, vamos a unir esa banda y hacerla sonar fuerte, como yo creo que
llevaba rato no sonaba, o sea, volvimos a ponerla a sonar como inicialmente con esa energía. Creo que los egos de todos los que participamos en esa formación inicialmente no fue fácil. Estaba Moncho, estaba yo, estaba José, Elliot, o sea, todos son... Ahí Johan también disfrazado en que no, pero también, o sea, son egos muy fuertes y creo que hubo mucha desinformación al final, que fue como la parte más triste de toda la etapa que estuve con ellos. Logramos hacer mucho, conciertos espectaculares, sonamos muy bacano, pero creo que al final esa misma, esa misma energía que estaba como rota entre ellos tres, que era como la banda principal, hizo que se empezara a fracturar toda la relación De como con la más. banda que estábamos soportando y apoyando, y había como mucho manejo folclórico con el management y ahí yo pienso que también toda esa información hizo que la relación hasta se cortara de una manera full abrupta. O sea, después de casi 2 años y medio dedicados a eso, terminó re mal. Sin resentimiento ni nada, seguimos para adelante cada uno por su lado, pero sí digamos que no se ha podido manejar mejor el final de nuestra etapa en lo de adentro, decirlo así, como verdad incómoda. Pero de todas formas, yo me acuerdo volver a amar esa canción tan hermosa. Y además, después de esa producción, José, o sea, yo siento que esa, después fue que vino Brian. Claro, es que ahí ese disco fue buenísimo y ese disco fue supremamente comercial. Ese disco tuvo demasiados hits y por ser tan Demasiado. comercial nos dio la oportunidad de no parar de tocar. Fueron 2 años intensos de toque, 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 toque. Cualquier ciudad, pueblo, lo que quieras llamar, desde Villavicencio hasta donde la mina, lo que quieras, pasamos por ahí. Llegamos a Venezuela, pero hubo muchas oportunidades perdidas, que es donde yo te digo que de pronto entre el folclore de management, disquera y estar como en te estamos dando un chance después de lo que pasó. O sea, había como mucho drama en esto pasando. Y como como parte de la banda y exterior al core de la banda, yo sí veía que había mucha disrupción entre Johan, Elliot y José. Y se veía, yo soy primo de José de lejos, de esos primos lejanos monterianos. Ah, Y o sea, tu puche es de Montería. sí, entonces tenemos como que mi mamá y la mona eran muy amigas y tal, tal, tal. Yo tenía como un aprecio por José y cuando estábamos en Dira, siempre estaba muy junto con él y como que muy pendiente de qué estaba pasando con él. Y al final lo veía demasiado descentrado y yo también estaba en mi rollo, o sea, y cada uno estaba en su película, ¿no? Sí. Y yo siento que ya ahí venía el final de todo. Ahí empezaron a haber oportunidades no tomadas, hubo mucho resentimiento, muchas vainas que no se lograron cumplir y el disco tenía todo el potencial para que pasara. Y eso fue como lo que quebró eso. Y hubo varias entradas de que él se quería salir, que todo, bueno, rompió la Y banda al en un final se fue. momento, se recuperó, se metió otra gente, pudieron seguir un poco más, después volvió y se salió. Todo esto venía desde antes, ya venía esa disrupción desde antes, de los ensayos, de las vainas, las exigencias que no iban con, o sea, yo no quiero es como transgiversar cosas que digamos que ya no van. No, para nada. No. Todo eso ya aquí se habló. Bueno, en este escenario ya eso se tocó. Pero al final, cada cual tiene su visión, su historia, ¿sí me entiendes? Yo estuve muy cerca de ustedes en esa época, y yo también. Pero fíjate, como, no sé, como amiga, de pronto pero No, yo tampoco, pero digamos que no, a ti te tocaba más. Tú eras parte de la banda. en el momento fue duro porque tú estás ahí apoyando y soportando y como haciendo realidad el sueño de estos manes, porque realmente éramos una parte fundamental para que eso pudiera ejecutarse. Y no todo el mundo suelta todo para irse con una banda que está volviendo a apostarle a esta vaina años a ver qué pasa, porque realmente, y no éramos parte de la banda, entonces no teníamos realmente cómo soportar todo ese tiempo aguantando. Estábamos nosotros por nuestro lado, yo hacía web design, yo hacía lo otro, Jaime se puso a hacer grabaciones y vainas y tocaba con este. O sea, todos estábamos en el bolero, Sí, pero llegó un momento en donde se empezó a cerrar el qué podíamos o no podíamos hacer y sin tener una integración más con la banda. Entonces fue como, brother, o sea, necesitamos poder hacer algo. sí. Y yo lo que vi es que hubo muchos celos con lo de Roxito. O sea, cuando empezamos a formar Roxito, no sé si te estás enterada de todo el tema, pero cuando empezamos a formar Roxito, Jaime Moncho y yo ya veníamos desde que José nos llamó para entrar a los de ya veníamos como tratando de armar algo. Yo tenía una banda con Jaime y con Ricky
y con Roberto Salón en Bogotá, que se llamaba Paco Yunque. Ok. Y con Paco Yunque veníamos ya componiendo, de hecho Irreversible salió de Reversible, una canción que teníamos ahí, que venía Ricky, o sea, ya teníamos como una base. Y cuando empezamos con los de adentro a tener tanto tiempo libre y estábamos siempre los tres juntos, empezamos a tocar, empezamos a componer, empezamos a montar. Poncho también tiene la misma vena de interminables ideas para todo el tiempo estar produciendo. Entonces, con él era fácil sentarnos y llegaba, tengo esta idea, y la armábamos y salía una canción. Jaime también es muy creativo y, digamos, no habíamos terminado de salir de los de adentro y ya teníamos un catálogo de rockcito muy grande y ya podíamos tocar como rockcito y empezamos a compartir ingenieros y empezamos a compartir esto y eso no les sonó a estos manes. Entonces yo digo, bueno, marica, pero son nuestros amigos. Wow, es que ahí hay una historia paralela, fíjate, qué interesante. Yo estaba como Roxito, a mí me encanta, pero yo he escuchado o estoy mal que o ustedes en algún momento van a cantar o hicieron algo en Barranquilla, no sé, yo vi algo de Roxito, una noticia. Hay más, es que Roxito, estamos hablando de Roxito Bogotá 2007. Sí. Ese es un Roxito. Ah, ok. Roxito Barranquilla ahora, esas otras historias que podemos contar ahorita que son más incómodas. Pero Roxito... Pero no tiene nada que ver el uno con el otro, no, Sí, no vamos a es el decirlo mismo, después, vamos es a el decirlo mismo, es ya. el mismo, es el mismo Roxito. El problema que estamos teniendo con Roxito es que Roxito se formó, Jaime Moncho y yo, inicialmente también con Roberto Salón. Cuando Roberto Salón salió, nos quedamos Moncho, Jaime y yo con este trío. Compuso dos discos, tomamos fotos, nos firmó EMI, firmamos contratos, financiamos un demo que nos costó demasiado con David Mildenberg, pero nos ayudó a armar el concepto de lo que la banda iba a ser. Terminamos grabando con Nelson Rodríguez, firmamos contrato, estuvimos bajo contrato los tres amarrados con él a no poder hacer más nada por años. Esto estamos hablando del 2005 al 2009. Ese es un rockcito, donde Ok. contractualmente somos 33% todo, compusimos, sacamos, canciones se prensaron, salieron con EMI. Nelson nos quita el disco, frena, nos cancela EMI y ahí quedamos en el aire. Y ahí quedamos como para ponerte en contexto, Emi en ese momento había perdido el presidente y tenían a Claudia García, la novia de Nelson, nuestro ingeniero, el ingeniero de los de Ujú. adentro, como la manager temporal. Y en ese mismo momento, nuestro disco había pasado y estábamos contratados, firmados, aprobado por todo. Viene Camilo Pombo, entra como manager y empezó toda una negociación de contratos bien fuerte donde empezaron a mover muchos porcentajes, muchas vainas y ahí de pronto, ahí es donde yo digo, nos hizo falta ayuda de un abogado o algo para poder navegar eso de una manera más adulta, decirlo así. Fuimos muy emocionales, mandamos correos, hicimos un pocotón de vainas que fueron unas cagadas terribles y se echó para afuera, cosa perdimos. O sea, el disco se firma y sale y empezamos a hacer promoción, marchena, vaina, tal. El disco sonó, Volver a Amar, hicimos prensa, salimos en Rolling Stones, el disco del año, tomamos fotos, yo tengo todo esto, tengo los contratos, tengo las fotos, tengo todo. Entonces, ¿qué pasa? El disco se cae, perdemos Roxito y en el 2009 ya yo tenía muchos problemas de ego con Moncho, era como que, marica, estaba muy disparado. Y yo decía, o sea, vamos a buscar cómo poner esto en control, en contexto. Pero estábamos todos con el duelo de haber perdido esto y se empezaron a manejar las vainas muy fuertes. Ahí de pronto hubo varios toques en donde yo siempre los cito como el Jim Morrison de Moncho. Cuando Moncho empezó a actuar medio Jim Morrison, así todo, llegaba así fatal, no se le entendía un carajo. Pero bueno, ese fue como el final de mi época en Roxito, que fue como 2009. Hicimos un toque en el Villa Country, hicimos un toque en otro bar, hicimos el toque en el cielo, grabamos discos, ya era inmanejable. Yo me devuelvo a Bogotá y estos dos tipos se quedaron en Barranquilla para hacer otro toque más. Ahí fue la primera ruptura. Cuando vuelven, ya empezó como que yo, qué tal, qué tal. Yo termino devolviéndome para Barranquilla. Yo me caso y me termino volviendo para Barranquilla y dije, bueno, manejémoslo a distancia, porque si no estamos tocando, no tenemos disquera, o grabemos un disco o hagamos algo, pero para estar en Bogotá y tocar en un bar cada 2 meses, no tengo cómo sostener esto más tiempo. O sea, tengo que hacer algo y nuevamente continúo, pero de esta manera. Continuó de esta manera, es que listo, vamos a volver a grabar el disco porque este tipo nos quitó el disco y ese tema se quedó el mismo tema por 20 años, porque estamos en el Eh, 2006, o sea, esto fue en el 2009, bueno, 16 años.
Entonces, 16 años después han pasado muchas vainas con Roxito. Ha aparecido Nelson, nos ha vuelto a reactivar el disco, apareció Víctor Ariza, nos metió plata, quiso Ajá. volver a sacar el disco, entonces hemos Y hecho eso, toques. A lo largo del tiempo sí nos hemos reunido, sí hemos tocado, sí hemos hecho promoción, sí volvimos a empezar a grabar las canciones y sacamos 6 canciones inicialmente donde todavía, estamos hablando de 2019, todavía éramos Roxito los tres. ujú. Yo crecí con Jaime Alzate y pensaba que Jaime Alzate es mi llave, ¿sí entiendes? Y crecí Pero las conociendo a personas Moncho. cambian, ¿Ah? las personas cambian Pero y no, de acuerdo, pero el core de nosotros los músicos, mira, yo tengo chats con muchos amigos míos donde nos decimos, pero en el fondo nosotros sabemos quiénes somos y estamos ahí. Tú eres una persona o correcta o no. O sea, si yo tengo una banda con Samir, Madre Santa, yo grabo canciones de Madre Santa, Samir y Carolina van a estar en la canción de Madre Santa, porque esa canción fue concebida en eso este, es ética. es ética. Pero nuevamente, yo estoy en este momento de mi vida, estoy luchando por muchas otras cosas más y de más importancia que estar en estos dramas. Entonces yo he dejado pasar muchas de estas vainas y por eso como que sí, verdad incómoda, pero en este momento eso no me prima. Nuevo de arte terapia, de sound therapy, con mi arte y con lo que estoy escribiendo, los libros que estoy sacando con Joe Hueso, que son historias sobre emociones, cómo regular tus emociones, cómo trabajar tus emociones, un poco más de crear un poco de awareness, un poco más de conciencia sobre la salud mental y sobre qué es lidiar con salud mental. Desde un punto de vista, desde artista y desde un punto de vista como Camilo, que me tocó muchas veces, como quien dice, ceder a no continuar la carrera artística por sustentar a mi familia, por sostener a mi familia, por traer dinero, por lo que fuera, y la consecuencia de no seguir autóctono, seguro, como yo le digo en inglés, al no mantener esa línea a lo que tú eres, y terminó en burnout. Terminó en un burnout tan fuerte que, bueno, tuvo un burnout cuando Roxito falla, tuvo otro burnout cuando con mi CrossFit en Barranquilla, después de mucho tiempo, terminó cayéndose todo, se me fueron unos socios. Esa fue una etapa bien dura. Y luego llego a Miami y me tocó entrar al corporativo, a ser gráfico, que era mi side job, para sostener mi familia, que tenía un hijo en ese momento y luego un segundo hijo. Fueron 10 años donde sí hice música. Tengo 20 canciones acá que tengo con las 2, 3 bandas que he hecho en este momento, pero me descarriló, me sacó a otro lado. Cuando, no sé si quieres que pare o continúe. Javi, sí, espérate, porque ahí has incluido muchas cosas que voy a desglosar. Pero bueno, mira, como para terminar con el tema de Roxito, es evidente que la música siempre ha sido como algo en tu ADN, al igual que el arte. Esto, verdad, incómoda que acabas pues, de traer aquí en cuanto a Roxito, como tú dices, o sea, hay batallas que uno definitivamente no las pelea, ¿ya? Y porque tú tienes otras cosas y tú estás sobre otras cosas. Entonces, esa es como la conclusión, pues, como para cerrar esa verdad incómoda y que además que te permite seguir por ese camino que es tu música, porque estás con tu araña Goliath, o sea, que sigues haciendo música y sigue tu sonrisa en tu rostro, ya simplemente hay batallas que uno no pelea. Pero 100%. hablando del arte y la música, tú hablaste también que te viniste a hacer un intercambio acá en Rochester y estuviste con tu primera exposición de arte. Eso hay que hablarlo. O sea, tú no te habías graduado, te estabas graduando de secundaria, hiciste tu primera, o sea, un colombiano hace su primera exposición de arte acá, cerca de Nueva York, en Rochester. Entonces, también es como un paso agigantado a lo que la vida te tenía guardado para ti. Sí, yo en esa época, yo firmaba Olimac, como Camilo al revés, y ese era mi seudónimo, yo Wow. firmaba y grafiteaba por Barranquilla y estaba como muy metido en como hacer algo con eso. Cuando estaba allá, tuve 2 profesores. Tuve a una profesora que se llamaba, bueno, eran 2 apellidos Foley, eran una pareja. Una era de fotografía y el otro era de ciencias, como de tecnología. La de fotografía me empezó a impulsar a que empezara a tomar fotos, a qué tal, que había una exposición que quería llevarme, que veía el ojo y tal, tal. Y le hice una serie de fotos y le dijo, me encanta esto. Y yo en ese momento ya venía pintando
yo hacía unas caricaturas con unas bocas gigantes y era como contando las emociones como de desespero, frustración. Estaba por todas las emociones y eran unas caras con unos ojos gigantes, unas bocas gigantes y eran todas en carboncillo, teníamos unas como unas 10 y me dijo, bueno, ¿por qué no enmarcas estas y las llevamos? Y esa fue la que terminé exponiendo. Entonces terminé exponiendo y era toda sobre las emociones que no queremos o que a veces no podemos expresar porque son mal vistas, pero que todos sentimos y era como toda esa expresión de toda esa furia con la que yo venía, de toda esa represión acá de tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que esto otro y el pelo largo no y esto sí, esto no, esto no. Y mira, esa imposición de reglas desde tan temprano te jode porque tú quieres ser libre y quieres ser quien tú eres, pero al mismo tiempo te bloquean un poco y nos podemos meter en temas más profundos donde también hay un poco de trauma de tanto golpe, lidiar con ese tan, por más que tú seas resilient, te va creando unas heridas que a veces si no trabajas explotan después y más adelante vienen y estás tú en tu adultez lidiando con un trauma de tu infancia. Entonces es como, Sí, porque es que si no lo sanas cuando eres niño, vas a cargar con eso. Eso va a estar ahí. Eso si tú no lo tratas, eso va a estar y ahí. termina saliendo. Cuando tú menos Sí, esperas, de la manera que tú menos esperas, estás relacionando algo de tu vida con una situación traumática tuya y de repente estás en un rollo donde no puedes salir. La salud mental es una vaina. Yo siempre lo escuchaba y decía, "Ah, el cliché, estamos en el cliché de todo el mundo hablando de salud mental". Y me jodí. Y cuando me pasa, es cuando yo te digo, "Verga, no poder tener real. 100% tus facultades para poder formular, por decirte, alguna estrategia para salir de algo, o estar en depresión y no poder ver nada positivo. El impairment mental es invisible y es una vaina supremamente seria. Y casi nadie, por miedo o por pena, habla de esta vaina. Pero cuando entras en depresión o cuando estás, te dice, pero sacúdete y hazlo. Y tú dices, marica, pero es que no puedo. O sea, es Sí, que no. si fuera así de simple, no existieran las personas que tratan esas No, y la enfermedades. medicación, y te empieza a fallar la medicación y tú no tienes cómo realmente saber que estás como yendo hasta cuando ya estás en el carajo y cuando por fin hablas con tu terapeuta. O sea, esto es una vaina, mira, no hay cómo describirlo. Yo pienso que lo difícil de describirlo es lo que hace que tanta gente no lo hable. O sea, es como que es una vaina Total. tan... Crear, Porque crear a que alguien te entienda es muy difícil. Entonces yo con el arte lo que he hecho es empezado a poner ese sentimiento de desespero. O sea, mi yo hueso es más como ese sentimiento de, bueno, hay varias cosas aquí metidas, ¿no? Aquí todos somos iguales, todos somos de hueso, todos por dentro somos iguales y nos ponemos color. Entonces tiene toda una parte de que yo, cuando me quemo, empecé a buscar color, empecé a ver quién soy yo. O sea, el yo hueso realmente es como una búsqueda de quién soy, de yo quién soy. Yo era un músico artista y terminé por la vida casado, metido acá en un país ajeno, trabajando en corporativo, nos compró PriceMart, pendiente de la pandemia, manejando dos equipos. Yo, mierda, yo era músico, yo quería estar en mi música, en mi vaina, y cómo me salgo de este rollo, cómo me salgo de esa presión hasta que de repente, hoy explotó simplemente, ya no pude más, o sea, ya pasó la pandemia, nos vendió PriceMart, ya yo no podía ni pensar claro, estaba el chupo afuera. vamos a tomar todo eso porque yo te lo de, sí, o sea, yo lo tengo en varias preguntas, pero vamos a ir paso por paso. Dale. Porque antes de Yo Hueso, Funky Disonante, cuando dibujabas las carátulas de los discos en Bogotá, o sea, quiero también como que la gente también, tú lo dijiste, pero quiero que como lo abordemos porque me parece que es una parte linda de tu historia que estabas haciendo música, pero también te dedicabas a hacer eso, que viste como tú lo dijiste, pero me gustaría como abordarlo mejor, Claro. cómo lograste mantener, o sea, digamos, una forma de ganarte la vida paralela y que tiene mucho que ver con ese ser creativamente multidisciplinario que eres. Llámalo el universo, llámalo la vida, llámalo Dios, siempre me ha brindado la oportunidad de poder encontrar cómo con mi creatividad sacar adelante cosas, sean proyectos, sean páginas web, poder entender sistemas, poder entender cómo funcionan las cosas. Y estando en los de adentro y estando en esto, ya yo venía desde Barranquilla hablando con amigos como Gonzalo Prieto, el que ahora es Gonzalo Fundamente, el que se ha vuelto como todo, antes de No, ni ser idea. Colectro. Ah, ok,
el cantante de Collector, antes de volverse influencer y estar en toda esta etapa que está ahora, él tocaba en una banda que se llama Absalon, pero él es diseñador gráfico. Y yo Ok, empecé a ser amigo de él porque le preguntaba muchas cosas porque yo estaba emprendiendo desde que estaba en la universidad. Yo le hacía a Liberty Tours, le hacía videos y no sabía cómo renderizar el video. Entonces yo llamaba a mis tres conocidos músicos que eran diseñadores y preguntándoles, porque en esa época internet estaba comenzando, no había cómo averiguar nada de cómo se hace esto, cómo tal. ¿Verdad? sí, total, no había ChatGPT. No había ChatGPT. Entonces, empecé por ahí como a indagar y de eso que fui aprendiendo empezó a aparecer Julio García con su banda, este otro man con la otra, entonces empecé a crearle los MySpace. Y entonces yo digo, hey, yo sé Ujú. hacer MySpace, mira, aquí tengo el de Madre Santa, no, yo también lo quiero, entonces le hice a todas las bandas que tú quieras en Y Barranquilla. así empezó Funky Funky Disonante. y Sonante empezó porque empecé a trabajarle a todo el mundo, a hacerle sus artes, sus vainas y tal. Paco Yunque después en Bogotá le hago también el website, el arte. Y ahí con Sony empezaron a aparecer, es que era todo, era como que los managers, mis amigos que eran los promotores, no me promovían solamente a mí con los de adentro, nos promovían también a San Alejo, promovían a Sin Ánimo de Lucro, promovían a este otro. Claro, Entonces todos esos negocios me caían. Yo venía y les hacía el MySpace, el website, el disco, la carátula, flyers si se necesitaba. todo eso lo hacía Funky Disonante. Todos en querer hacer una cosa que se llamaba Music Ticket Plus. Y entonces sacábamos unas tarjetas y con la venta del disco, daba la tarjeta y tú raspabas y podías descargar, no, con la compra de la boleta del concierto te llegaba una boleta con la que tú descargas raspando y descargabas el disco en una página que nosotros habíamos hecho. Esto era Wow. estilo iTunes, antes Eso de iTunes. sí, Estaba porque queriendo emprender a cosas que no se podían hacer. Era como yo trabajaba en Flash, que tenía buena seguridad en ese momento, pero yo trabajaba con unos ingenieros de una empresa en Bogotá que se llamaba Inversión Digital y ellos me ayudaban con toda la parte de la ingeniería. Entonces fue un aprendizaje porque los tenía de la mano diciéndoles qué hacer y aprendiendo cómo funcionaba el código por detrás. Entonces yo aprecio mucho esos años porque fueron como una oye, mentoría pero gratis. Cami, pero fíjate que es como hoy en día funciona la música a través de plataformas. Eso que tú estás hablando es como, sí, o sea, no es lo. En esa época que tú hablas, uno compraba el CD, pero ya ahora es plataforma, ahora ya nadie tiene un CD. O sea, bueno, sí, si lo tienes porque eres muy Esto es melómano y otra quieres época. tener. Ah, Aquí iTunes estaba comenzando a vender música online, pero no era popular. Estaba la lucha de Napster, estaba la lucha de los torrents. Entonces, la idea era, el artista viene, entonces por ejemplo venía Cerati en su último disco. Entonces cuando Cerati vino, yo hice la página web donde tú con tu boleta reclamabas el disco de Cerati, el que salía el árbol, y que sale él, tal. Todo ese desarrollo lo hacíamos Sony y yo con estos tipos de inversión digital. Todo el que compró boletas para ir a la Plaza de Toros en Bogotá a ver a Cerati, pasaron por mi página y descargaron el disco antes de que wow. saliera al mercado. Todos estos desarrollos fueron hechos porque, como conocí a este ingeniero, los de adentro llegaban, se metían en una reunión y yo me quedaba afuera hablando con el ingeniero de... y él me decía, hey, tengo esta idea. Yo, dale, vamos a hacerla. Y pum, 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 iban saliendo las cosas. Bueno. Y bueno, después de Funky Disonante, Bogotá, regresas a Barranquilla porque finalmente te casaste y hay algo súper divertido y es que creaste el primer box de CrossFit en Barranquilla y me gustó algo que sale ahí en tu biografía que dices que ahí aprendiste la disciplina y la empatía. Bueno, disciplina puedo entenderlo porque el CrossFit necesita disciplina, pero fíjate que la empatía son cosas que aprendiste a través de pues de ese emprendimiento. Eres un ser emprendedor, pero bueno, yo creo que el emprendimiento está en tu ADN desde que ibas en la barriga de tu madre. Es como metérsele Eh, a todo, ¿no? Como ver cómo funcionan las cosas y vamos para adelante y vamos a sacarlo adelante. todavía haces Roxito. CrossFit. Es que ahí se había caído Roxito y ya yo venía haciendo CrossFit con George, con este Tu Disco, que era el primer tipo que trajo CrossFit a Bogotá, vivía enfrente de mi casa. Entonces ya veníamos haciendo CrossFit, el tipo, vamos a montar un CrossFit de Barranquilla. Y yo le dije, bueno, yo soy de Barranquilla, vamos para allá. Empezamos, Kate y yo, a pensar, bueno, listo, vamos a llevarnos esta vaina con dos socios más, terminamos en Barranquilla viviendo allá, montamos el CrossFit, se nos fueron los socios y terminamos Katy y yo solos con esta vaina, bueno, con unos amigos de Barranquilla, con Virgilio Acevedo y Carolina Naya, dando todo ese negocio. Y en medio de todo eso, 3 años adelante, rompiendo que la gente entendiera que era CrossFit, que sufría en el gimnasio, y nosotros, no, pero mira, esa es la idea, y la gente, no, ustedes son unos masoquistas, no, o sea,
Lo que te digo de la empatía es que me tocó, mis coaches se me iban y me tocó ser el coach. Yo era músico, yo nunca fui de ejercicio ni un carajo, entonces me tocó aprender a hacer pull-ups butterfly, aprender a hacer los muscle-ups, me volé el hombro, me jodí la espalda. Ahí me tomaron fotos así tirado en el piso, era real, o sea, dead by burpee. Me tocó cuando cumplí como 30 y pico años hacer todos esos burpees. La gente también como veía que uno les sacaba la leche, nos cogieron y cuando nosotros teníamos que hacer algo, nos cogían y nos volteaban. Fue muy bacano entrar en ese mundo y aprenderlo desde un punto de vista no de un atleta, sino de lo que tú quieres es el bienestar de la gente y tú quieres como que aprovechen, así como yo lo pude aprovechar, esto que es tan bacano y la competencia y cómo tú creas camaradería con la gente y empecé a hacer que mi CrossFit compitiera en los nacionales y nos fuimos para Villa de Leyva y nos fuimos para no sé dónde, hicimos campeonatos y llevamos y competimos. Eso no era lo mío. Eso no era tuyo. Bueno, ahí ya, entonces brinco acá porque, viste, yo dije, es que tienes muchas historias. Luego llegas en el 2013, ¿sí? 2013 A Miami. 2013 a Miami y empieza otra época de tu vida corporativa en el que lograste a nivel profesional un éxito que cualquier persona que lo escuche, porque ahora lo vas a contar, va a decir, wow, ¿cómo así? O sea, sí, manejaba un equipo multidisciplinario, pero obviamente tú, nene, porque tienes tu arte, eres una persona muy creativa, dice, multidisciplinariamente. Mira, tú no te quedas quieto. Yo por lo menos guardo un poquito. Tu mente va a mil. Aquí donde estoy me estoy Entonces, mordiendo el labio y tengo la pierna cruzada y me estoy agarrando las manos para no, y poder a veces quedarme te aquí. escondes, a veces te vas para la cámara así, a veces, bueno, en fin. Bueno, el tema es que tú manejaste todos esos equipos de 40 países de Latinoamérica, tiene que ver todo eso con Pricemart que dijiste. Es una historia extensa, pero es un éxito rotundo indiscutiblemente porque creaste a nivel de web y a nivel de diseño gráfico todo y manejaste todos esos equipos de, imagínate, más de 40 países, qué locura. Y equipos multidisciplinarios, debe ser exhaustivo eso, o sea, debe Bueno, ser muy agotador. Y creo que ahí llegó ese punto de quiebre en el que siento que salió yo hueso. eh, Siento que a través de ese momento difícil que tú viviste, que fue un colapso de tu vida, que yo creo que es por eso que hablas de la salud mental y todo eso, quisiste hacer un espacio, pero un espacio no, hiciste un stop con meditación, sanación, vino el arte, todo eso, pero primero hablemos de tu éxito. O sea, eso tiene que sonar lindo en tus palabras, porque a mí se me pueden, yo sé que a ti también se te pueden ir algunas cosas, pero a mí más. Y luego hablemos de ese colapso que vino a tu vida, que por eso hablas del tema de la salud mental y lo abordas desde una manera genuina a través de tu libro, a través de tu arte y a través de Yo Huesos. te cuento. Yo llego acá en el 2013 y venía todavía sosteniendo CrossFit a distancia. Empecé como a ver, bueno, listo, ¿cómo hacemos para acá en Miami? Estuvimos un año tratando de emprender, de montar algo acá, de ver qué se podía hacer. Fue como una llegada ruda, llegar a este país, a encontrar con quien no llegamos como con un grupo. No llegaste con un plan. No llegamos con un plan y siento como que llegué y me empecé como a aislar en la casa y era como que no se me ocurría qué hacer en este país que no conozco a nadie, no sé a dónde salir a buscar qué hacer. Eso como todo un tema donde dije, bueno, listo, ¿sabes qué? Voy a meterme en esta agencia que vi, que se llama Creative Circle, y vamos a ver quién me consiguen. Entonces les escribí y les dije, yo soy un man, que soy músico, soy autodidacta, pero yo sé manejar Flash, tal, programa, hago esto, hago lo otro. Y me dicen, mira, tu perfil funciona para esto. Y yo dije, bueno, lo que me funciona, lo que necesito ahora mismo es hacer algo. Y me consiguieron una oportunidad con Royal Caribbean y me metí con ellos y empecé a trabajar en Royal Caribbean, un proyecto de una aplicación para las experiencias cuando llegabas en los cruceros. Entonces era una Ujú. aplicación, trabajamos en un proyecto con unos tipos de Nueva York, fue muy chévere. En medio de todo esto, daron un presupuesto y nos dicen, no, esto se acaba el mes que viene. Entonces yo acababa de entrar, yo feliz con mi vaina, con mi sueldo, con todo. Yo, uy, ¿cómo? Entonces llamé a la agencia y me dicen, en este momento
tenemos una gente que se llama Aeropost que están buscando ese mismo puesto, pero de pronto va a estar más enfocado a emails. Y yo, bueno, listo, vamos a ver, lo cojo. Me fui, me entrevisté. En la entrevista yo dije, pero yo también hago esto. Y entonces la tipa dice, no, estamos buscando a alguien como tú. Y me contratan. Entonces cuando me contratan, yo entré a hacer email marketing y a hacer front-end de varios proyectos que estaban desarrollándose, que no existían, como websites que queríamos implementar, pero necesitábamos simplemente vender un front. Entonces yo arranco a trabajar con ellos haciendo todo el email marketing de una empresa que se llamaba Yuhu. De e-commerce creció y empecé a trabajar con todo el equipo de e-commerce. Entonces esa fragmentación de los dos mundos de marketing y de IT era una presión extraordinaria. Esta empresa saca un website en donde hacen un cotizador para los 40 países a los que ellos le hacían logística. Aeropost era una empresa de logística, daban paquetes a 40 países. Empezamos a ofrecerle un servicio de marketplace, en donde ahora con nuestro website tú podías cotizar cualquier producto en Amazon, eBay o cualquier cosa y nosotros te dábamos el precio puesto en tu país ya en tu casa. Entonces, mierda, esta vaina fue revolucionaria en su momento y nos tocó vender este producto e implementarlo y llevar esa implementación a estos 40 países durante un tiempo. En medio de todo este desarrollo, un solo ojo PriceSmart y nos compra. Entonces, cuando PriceSmart compra, estamos hablando de que esto es una empresa de logística de Costa Rica que terminó siendo como inversionistas ojo público, una empresa pública, y nos compra PriceSmart. Ahí yo todavía pertenezco al equipo de desarrollo. Cuando nos compra PriceSmart, monta el Product Development y yo entro a manejar todo el Product Development del UI. Ya venía haciendo el UI UX de Aeropost y ahora empecé a hacer el de PriceSmart también. Mi equipo empezó como a crecer, pero nunca me lo pusieron a crecer hacia abajo, sino que me empezaron a poner mucha gente en el mismo nivel. UX, empezaron a poner manager cuando llegó PriceSmart, todos los protocolos había que pasar por más personas. Toda esta vaina y trabajando yo directo con el CEO de Aeropost, que era mi project manager, el product manager de PriceSmart. Mira, este desastre de información, agencia por ambos lados y, por ejemplo, tú le trabajabas 2 días, presentaciones de 40 hojas y se las entregabas y el man te decía, ni la voy a leer, en 5 minutos dime cómo se puede resolver esto. Y estamos hablando de que yo me había analizado o sea, códigos y códigos y códigos de cómo arreglar vainas. Había hablado con ingenieros, esta reunión para arreglar. Y no, en 5 minutos dame 5 palabras para resolver esto. Mira, el burnout era todo, furia, vainas. Todo eso se empezó a reflejar también mucho para la casa, empezó como a pasar. O sea, ahí empecé el momento oscuro. Agotado. El agotamiento no fue... Y emocionalmente. Esto fue 2019. En el 2019 ya yo estoy en la quemadera y llega la pandemia. Llega la pandemia, yo te dije, o sea, yo te iba a decir, 2019, prepárate porque viene la pandemia. Me coge la pandemia en medio de este verguero, sin organización. Mi jefe se fue a escalar su estructura en PriceSmart, puestos más altos cada vez, y cada vez había managers que él asignaba más lejanos para poder llegar a una solución. Mira, empiezo a notar, porque yo tengo la percepción, esa en la que llaman que el sexto sentido, yo tengo esa percepción de que está pasando algo y ya yo lo veo venir días antes. Ya, escúchate, yo siempre me digo, escúchate, porque lo estás viendo, escúchate. Y después el remordimiento de no me escuché. No, pero yo me escuché y lo dije. Porque ya yo estaba pensamiento hablado. Cuando estás quemado, tú ya no tienes filtro. Tú ya empiezas a ser como un poquito como, joder, te empieza como a importar un poquito todo un carajo. ¿Sí? Ya el pelo largo, así la barba, ya no me ponía la camisa, andaba en t-shirt, ya era como el propio, igual que lo que estás viendo, pero trabajando para PriceSmart, todo el mundo encamisado, todo serio. Y yo así en mi estudio lleno de arte, porque mi estudio de música lo había transformado en arte, estaba pintando como loco. Y estos manes, este man que yo sí sacaba todos los proyectos, pero no, estaba ya un poquito más rayado. Entonces ya no me aguantaba las reuniones largas, ya era como que coño. Yo O sea, pintaba para cuando poder calmar la mente. Yo estaba tan. Eran 12 reuniones más el tiempo que me tocaba terminar lo que tenía que entregar para el día siguiente arrancar con otra vez un calendario de reuniones. Era como que, como estábamos desde la casa, necesitaban tenerte en reuniones para saber que estabas trabajando, pero te exigían al mismo tiempo lo que tenías que hacer fuera de resolverle el mundo a toda esta gente en esas reuniones. Entonces era como que era no visibilidad del management de cómo los project managers nos estaban reventando. Y yo decía, estos son mis amigos, los project managers. Entonces hay una confusión acá en el mundo corporativo donde te venden, somos familia y la amistad entre los colaboradores y todo, pero es para mantenerte como un pendejo ahí pegado, pegado, pegado. Entonces, yo no digo que todas las empresas sean así,
pero claramente una empresa mal manejada es lo más peligroso para la salud mental de un empleado. En esta empresa no había un recursos humanos a donde llegar a decir, hey, es que no tengo. Tú llegabas allá y te decían, no, habla con tu jefe. Imagínate, el recurso humano estaba era contratando gente y no hacía más nada. Era como, fue un agotamiento donde mi mamá lo pudo ver, mi mamá es psicóloga, mi mamá lo pudo ver años antes de que yo explotara. Ya yo venía pintando vainas dark, ya había salido yo hueso en varias cosas, ya había salido un Melted Trooper que yo pinté que es como una cara de un Stone Trooper derritiendo. Esto lo pinté como en el 2020, en un diciembre donde me tocaba entregar de todo, tener Navidad lista, la exigencia de mi ex que era altísima y yo viviendo esta presión y ella no, yo me quiero salir de este trabajo, necesito volver a algo más tranquilo y ella no, dame unos meses más, yo, dame para qué, busquemos cómo resolver, es que me estoy reventando, dame qué, ¿sabes qué estás hablando? En mi cabeza yo no lo podía ver y yo decía, marica, estoy quemado en la casa, estoy quemado en el trabajo. No tengo banda porque la pandemia me cortó mi banda. Mi Sensational Saturday se había acabado. Lo de Roxito venía de vez en cuando y tocaba la puerta, pero con una presión de que había que ir a dar plata y aparecer y ir para Barranquilla. Y yo con este verguero, ¿qué podía pensar en ir a Barranquilla a verme con estos dos manes a resolver qué? Yo, marica, ahí es donde yo veo mi ausencia en la segunda etapa de Roxito, que fue el lapsus de 20 años de no hacer el disco de nuevo, donde yo estuve muy intermitente porque realmente yo estaba en este verguero acá en Miami. Estaba sobreviviendo. Sobreviviendo 100%, 100%. Y todavía nunca dejando terapia, nunca dejándolo, me salgo la cámara, nunca dejando terapia ni Sí. dejando nada, pero no era suficiente. No era suficiente porque no tenía cómo centrarme, no tenía cómo llegar a un lugar seguro, a mi casa, tranquilo. Yo empecé a pedirle a mi ex, que yo no puedo seguir teniendo en la casa un cuarto de huéspedes y no tener un cuarto donde yo pueda crear música. Para mí es inaudito seguir viviendo en una casa donde yo tengo que ir a pagar una sala de ensayo cuando yo tengo mis instrumentos, mi pan, o sea, no. Yo voy a coger este cuarto. Lo que te digo es que para mí era una lucha lograr este tipo de vainas. No, sentías que no tenías un espacio seguro. No había, no había. Yo mismo me encargué de ceder y ceder tanto que quedé acorralado en unas posiciones en donde eran, yo lo llamaba como unas encerronas, unas encrucijadas. Yo tengo totalmente toda la culpa de esto, ¿no? Por ceder y por mi forma de ser y por todo y por querer buscar. Claramente, en muchas de estas situaciones, mucha toma de provecho donde he quedado acorralado y no sin salida y no ver cómo poder salir porque también ahí es donde yo veo que hubo golpes para la salud mental, porque estaba cediendo algo que ya no podía dar más y no podía. Yo lo que representaba en ese O momento sea, era como, tú lo que te preguntabas en ese momento, era como un pozo seco que tenía que seguir dando agua a todo el mundo. Era como yo estaba ya seco, seco, y en el trabajo seguían pidiendo, en la casa seguían pidiendo. Mis hijos necesitaban la atención porque estábamos en una explosividad en la casa. Duro, duro, una etapa demasiado oscura. Y eso fue el colapso. El sexto sentido me dice que Pricemar lo van a vender a Aeropost. Y yo empiezo a notar cambios, a meter unas personas, yo empiezo a averiguar por LinkedIn quiénes son y digo, este man es de los que viene a reestructurar empresas, este man es de los que viene a sacar. Entonces yo empiezo a notar esta vaina y empiezo a decirle a mi project manager y empiezo a decirle al otro, me citan y me dicen que van a sacar al equipo para Pricemart porque van a hacer una venta. Y después me quitan la agendada de la cita para el contrato y no me vuelven a decir nada, me dejan en silencio. Esto pasa por un mes. Yo en este mes, sabiendo que nos van a sacar, habiéndolo previsto meses antes, me habían dicho que no, que eso no iba a pasar, se llevan a todo mi equipo, menos a un man que yo había contratado para poder bajar el peso porque ya no podía con todo esto. Se llevan a todo mi equipo y quedamos unos de marketing, mi ingeniero y yo, y yo sí veía, hay un desconecte, se llevaron a gente de Pricemart, se llevaron a gente de Costa Rica, se llevaron a mi equipo directo con el que llevo 8 años sacando todos estos proyectos. Faltando un día para que anuncien esto, yo le escribo a mi jefe 100 veces, no me contestó en ninguna de las opciones, por ninguno de los métodos, todos los días le mandaba, pero no me respondía. Y ya yo boto el chupo y le mandé un correo donde dice, brother, hay que resolver esto no huele bien. Y en la noche en LinkedIn leo Pricemart vende Aeropost. Entonces yo, verga. Entonces me llaman al día siguiente sin cita, sin anuncio. Me llama mi jefe tempranísimo, 7 de la mañana, a decirme, espero que no hayas leído, te quiero contar. Y me dije, huevón, o sea, ya yo vi lo que pasó. Entonces empezó esta vaina. Yo no tengo recuerdo exactamente de cómo estaba mi estado mental en ese momento, pero te puedo asegurar que no estaba bien. Lo único que yo te puedo decir es que tunnel vision, pocas opciones, súper rayado. Tuve 5 conversaciones con ellos en 2 ocasiones, con el CEO y con mi jefe directo que ya trabajaba para Pricemart en ese momento, en donde yo les decía, si me vas a dejar
arrancando de cero en este otro equipo. Dame un presupuesto, dame un equipo, o sea, no me dejes otra vez arrancar de cero con pura gente lateral, por lo menos dame una estructura para yo crecer, reconóceme todo lo que he hecho y todo lo que he sacado con Pricemark, con Aeropost, todos estos años botándole mi vida a esta vaina. Mira, todo eran jueguitos, vainas. Empecé a salir de la vaina y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a pintar y a ver qué hago con esto. Porque realmente, mientras veo qué voy a hacer, yo no me quiero buscar otro puesto corporativo. Ya llevo pintando 2 años, tengo ciento y pico pinturas, vamos a ver cómo las muevo. Entonces cogí todas mis pinturas y me fui para donde un tipo que me recomendaron que tomaba fotos y las escaneaba para hacer prints. Y me tomó fotos como de más o menos unas 60 piezas. Las traje de nuevo. Estamos hablando de esto 1 de octubre. 28 de octubre se me quemó el estudio completo. Se prendió en O fuego. sea, ya te adelantaste, pero, o sea, como que ya apagaste un incendio, ya saliste pero ahora viene otra prueba y no solamente es como que se te incendió tu obra, tus recuerdos, tu música, o sea, Todo. otra prueba más, otra prueba más de resiliencia para Era Camilo. como todo lo que representaba mi individualidad, o sea, todo lo que era yo, músico, artista, mis trofeos, mis medallas, mis vainas, cualquier cosa, recuerdos, álbumes, mis discos, mis grabaciones, todos mis backups de Madre Santa, de Roxito, de todo estaba ahí en mi oficina, en mi estudio, los equipos de la banda, mis guitarras, mis vainas. Cuando se quema toda esta vaina, no era lo material, no era como haber perdido los instrumentos, no era como haber perdido, era la impotencia de no tener cómo hacer nada creativo para poder continuar. Era como lo corporativo se me había caído y lo poco que tenía en este momento era poder hacer música, poder pintar, poder tener mi espacio, mi lugar seguro que había hecho durante todos estos años, donde me podía inspirar y hacer algo más, donde por lo menos no me sentía en total, eh, como quien dice, desespero, pérdida. Ahí podía entrar y podía sentir como que, bueno, hay posibilidades de sacar adelante algo, hacer arte, de crear algo. Y se me quema toda esta mierda en la noche en cuestión de horas. Yo me doy cuenta, estaba dormido como a las 4 de la mañana y como sonaron unos cracks afuera. Salgo y veo el incendio y digamos, o sea, como que, bueno, voy a sacar a Katy, a Dante, al perrito que estábamos cuidando, porque no era mío el perro de un amigo, lo estábamos cuidando en la casa. Los monté al carro y nos fuimos por una esquina llamando a los bomberos. Esto fue como a las 4, los tipos llegaron a las 7. O sea, ¡Wow! no hubo, sí, entre ya llegar, que el agua estaba por allá, necesitan otro camión, llegó el otro camión, conectaron una manguera a la otra, la manguera esta a la acá, hasta que no tienen cómo acceder allá, vamos a entrar por el patio. Esto fueron 2 horas, hasta que por fin llegan y empezaron a apagarlo, ya no quedaba nada. Todo dentro del estudio se veía carbonizado. El arte son los marquitos quemados, la batería quemada, los instrumentos todos carbonizados, los amplificadores todos con los huecos así, las guitarras todas carbonizadas así. Sobrevivió este bajo que tiene todas las marcas de quemado, pero digamos, ya lo llevé a un luthier y me lo salvó. Se quemó acá el micrófono, ¡Wow! explotó, pero de El resto todos los tengo quemados, sobreviviente. atados ahí, dados en una bodega, como por, digamos, no sé, por recuerdo, por historia, por no sé. Ya he dejado ir muchas cosas que se me quemaron, pero al comienzo no quería dejar ir nada. Tenía todo el cuarto de storage adentro de la casa, lleno de amplificadores, bajos, Cosas quemadas. eh, hojas quemados, Nada. dentro de un baño, todo era como mi ático de lo quemado, no lo podía dejar ir, era como que no, era durísimo, 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 Tenías que durísimo, dejarlo, durísimo. pero ya lo soltaste Sí, ahora me quedan contadas cositas. Lo que pasa es que es porque, duro, o sea, ¿qué tengo? Tengo ahora mismo uno de los cuadros que sobrevivió, que le cayó un pedazo de drywall del techo y quedó el cuadro todo como medio lastimado, pero se ve perfecto, que es el Trooper que te digo, se lo tengo acá. Tengo, tengo una caja llena de pedazos de caras de Joe Hueso, porque es que pasaron cosas como muy locas en ese momento. Era como, pierdo el trabajo, se me quema todo. Entonces cuando empiezo como a buscar dentro del estudio, empiezo a encontrar caras de Joe Hueso, pero solo las caras. Todo el otro cuadro con las caras de las viejas, con los paisajes, todo se quemó, pero las caritas de Joe Hueso estaban. Entonces yo empecé a contarlas y eran 50, 60 caritas de Joe Hueso, entonces las guardé, se las tengo ahí. No me he atrevido como a hacer nada con eso, pero digamos, las quiero mantener. Y de resto, boté todo. Me quedaron unos bajos que tengo
Uno en la bodega de acá, desarmado, que dije que algún día lo iba a arreglar, está más allá de arreglo. Los bajos míos clásicos de toda la vida, mi Fender, mi Music, mi Moto, todos explotaron, o sea, todos están reventados. Algunos están guardados ahí porque son, o sea, se ve el bajo, pero están intocables. Pero de resto todo me tocó botarlo. Los pianos, la batería, mis cuadros, o sea, todo se perdió. Cami, ¿qué momento tú sientes que em, ese colapso que tú en tu biografía sale que tú lo sentiste cuando, o sea, el corporativo fue como una experiencia abusiva? Yo después de haberte escuchado, y sí, sí, esa, yo le llamaría pseudoempatía que venden. Sabes que por eso digo, dedicarse a lo que uno ama y poder vivir de eso es éxito. Simplemente, o sea, poder hacerlo ya, o sea, no tener que tener que cumplirle a un trabajo, o sea, eso es otra cosa. Entonces, por Sí, eso si le ahí, cumples un trabajo, trabajar con gente que tenga calidad humana, que tenga un nivel de conciencia lo suficientemente alto como para que no venga a querer abusar de otra persona de una manera y inconsiderada. eso es Es rudo, como pedir es pedir bastante. mucho. Pero de todas maneras, por ejemplo, acá en esta situación hubo trauma real con mucha gente. Que yo hablo con muchas de las personas que trabajaron acá y muchos no quieren ni siquiera hablar de esto porque se sienten como muy traumados porque en cualquier momento de la historia terminaron golpeados. Con toda esta historia de PriceMark, de la venta, de todo, a todos los terminaron sacando y de todos tuvieron un final demasiado rudo. Pero durante el tiempo en Aeropost, el management sufrió muchos cambios y hubo como cosas como echaban a gente y lo mandaban para afuera y no los dejaban ni recoger el computador enfrente de todos. Y nosotros éramos un equipo de 15 personas donde éramos guionados así con la mano, las estrellitas sacadas de otras empresas. Estaba yo que recién llegué de Colombia que hacía de todo, desde música hasta grabación de video, e-commerce, frontline de la empresa, porque yo podía poner todo lo que sé hacer a disposición de la empresa. Yo nunca había sido corporativo. Imagínate. Llego yo, Y eso, artista creativo, a una empresa donde me coge mi jefe, que terminó siendo el CEO, y se da cuenta de que encontró a un huevón que sabe hacer de todo y que nunca ha trabajado en eso, corporativo. Entonces yo no sé yo cuándo, creo que yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a uno, que descubran el talento o sea, para ponerlo al servicio de lo que de lo sea. que sea. Porque sí, exacto, eso es lo peor, porque sí, yo también me siento creativa, que soy un ser creativo, pero yo quiero ser creativa para las cosas o sea, ¿sí me entiendes? Tu creatividad, yo sé que también te pasa lo mismo, tu creatividad la quieres usar para hacer tus cosas genuinamente. Y cuando ya el abuso sobrepone, se sobrepone a la creatividad, o sea, es como que duele que tú estés dando algo, o sea, Sin saber lo que te están usando. Es que lo más triste es, tú lo presientes, pero tú tienes, yo lo que siento es que yo como ser creativo y como una persona, yo creo que la otra gente va a ser igual de buena. Y me ha pasado a lo largo de la vida que yo como que veo el bien en los demás que el bien que no tienen. Entonces, ¿qué pasó? Yo siento que llego a esta empresa con un pocotón de gavilanes, máster en no sé qué vaina, puro, cuidado. sí, puro de Harvard, vaina de tal, estos otros manes que habían trabajado para MTV, todos eran unos gavilanes y llego yo, un rockero de Colombia, emprendedor, que se le mide a lo que sea, que siempre ha hecho web design emprendiendo. Yo no le sigo las reglas, yo rompo reglas en todo porque yo no las estudié. Cojo lo que me sirve y lo pongo y lo hago funcionar. Y esto para ellos es una vaina como este man es el hechicero. Llegó este hijo de puta con una vaina y la abre y saca y resuelve. Pero se burlaban así en las reuniones, lo decían como que es que Camilo siempre resuelve, es que en los equipos lo... Sí, Y sí, uno no lo ve sí, porque para mí es fácil. Entonces yo decía, bueno, marico, también el no pones límite. Y al no poner límite te tiran como un muñeco de equipo en equipo a resolver peo. Y cuando vienes a ver, tú has hecho las campañas de merchandising, tú has implementado lo que hacen ellos para poder desarrollar las campañas, tú has mejorado los procesos entre los merchandisers y los vendedores, tú has generado toda la línea, tú has diseñado el website, tú has diseñado el frente, cómo lo puedes entonces he hecho implementar. el Es el hechicero. hechicero, porque claramente lo trabajo con todo el mundo, pero logro hacer que todos estos proyectos salgan y al final no hay crédito. Mira que mi jefe Oye, me terminó de dar la estocada porque justo antes de vender el hijo de puta PriceMart, que no vamos a mencionar nombres, pero claramente sabemos quién hablamos,
El tipo anuncia a todos los que han trabajado incansablemente por sacar este proyecto y el desgraciado no me menciona. Ahí es cuando yo veo a este hijo de puta me va a echar. Ok. Entonces todo esto pasa, nuevamente, esto estoy contándotelo con toda la emoción del nada porque uno se mete y se carga, pero todo esto pasa en un momento donde ya yo decía, necesito algo que me dé como una base y estoy perdiendo esta base del trabajo y caigo en cuenta de todo el uso y mal uso y abuso que tuve Abuso. durante este tiempo, el colapso cae. Es Y como, tú lo permitiste porque no pusiste los claramente uno límites. lo permite y uno lo permite de buena gente, pero lo permites y tú igual llegan momentos en donde durante los 8 años de trabajo estaba en la mierda. Estaba como que coño, ¿cómo le van a dar el puesto que yo debería tener a este huevón que acaba de entrar, que es amigo del man? Pero de todas maneras, yo no tenía claro tampoco mi escalera hacia dónde iba a llegar. Yo terminé en un puesto muy alto porque yo llego y arranco como base en marketing, pero empecé a escalar y empecé a escalar y luego fui el UI UX. Luego entro a hacer el UI UX de este otro proyecto. Entonces paso de Yuhu al marketplace, luego paso a hacer todo el backend para los que reciben los productos, porque nosotros teníamos un website, un frente y un website para los clientes para que pudieran recoger sus paquetes y ver todo. Mejor dicho, me brincaron a todos los proyectos. Y cuando viene PriceMart, me meten al proyecto más exigente que era sacar el website para los 14 países durante la pandemia con Click and Go. Esto lo armo yo con ellos y cuando dan el reconocimiento no me mencionan. Oye, yo me sentí como, marica, Estafado. sí, es como que claramente hay un problema. O sea, claramente tengo un problema porque se repite y se repite y se repite. Y ahí es cuando empezó que vamos a parar y vamos a empezar a mirar qué está pasando acá. Y entonces es como bueno, con la música, con las novias, con la vaina. No puede ser que en todo se repita y llega este sentimiento de uso. Y digo, claramente aquí tiene que haber algo que yo hago que me genera esta sensación en donde yo termino sintiéndome usado. Entonces, ¿cómo hago para yo cambiar? Qué difícil fue darme cuenta que no estaba fuera el problema, sino que yo soy el que tengo que ver, porque claramente todo el mundo va a querer tomar provecho de todo el mundo. O sea, esto es una realidad de la vida, pero que yo pudiera ver esa parte de la sombra, que yo pudiera ver que yo mismo me pongo en estas situaciones, que yo no valorando ni poniendo mi límite en lo que de verdad quiero o siguiendo lo que de verdad quiero, estaba rompiendo mi propio con mi propia voluntad, mi propio, sí, ¿sabes? Estaba fallándome a mí mismo. Eso me costó mucho, mucho verlo. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, psicólogo, estuve con un healer que se llama Paul Canali, muy identificado con la mente, entonces cómo hacía para que todos estos pensamientos salieran y poder como devolver a estar en el cuerpo, salir de supervivencia. Oye, Pero lo lograste. lo logré porque logré, no, gracias a Dios, todo se fue dando, o sea, pude empezar a encontrar Sí, un poquito dime, más de paz. sí, vamos a como, si estás ahí y eso te dolió y se nota que ya saliste de ahí. Quiero que me digas cómo saliste de Es jodido ahí. porque cuando hablas de esas cosas es como si estuvieras reviviendo la situación. Entonces salirte de la Sí, emoción sí, es difícil, toca como sí. parar y Yo quiero que verlo. salgas de ahí porque eso yo veo el remolino que hace en Son, ti. ¿no? Y son muchos. Sí, ¿Qué ayudó a salir? Lo primero que ayudó a salir, igual que como en la adicción y como en cualquier cosa, es reconocerlo, que hay un problema. O sea, porque yo no lo veía. Yo me sentía el gran putas, el que voy a poder sacar con mi arte todo y volver a hacer. tu ego estaba acá. Uf, que yo venía no, con la música, ya no, porque con la música se me había desbaratado eso. Entonces yo vine a construir esta persona que es este súper ultra achiever, cala y que va a lograr, marica, así sea self-taught, el puesto más alto y éxito y proyectos y vaina. Y cuando no empiezo a ver el reconocimiento después de años y años y años entregados en esto, es un colapso que ya me sentía que estaba agotado y era claro, yo nunca puse un límite y me agotaron, me exprimieron hasta donde ya no podía dar más, pero el ego lo tenía acá porque había llegado muy alto y estaba literalmente, yo llegaba, tremendos carros, llegaba a hablar con el CEO y con el otro y con el otro y todos éramos los directivos, entonces era como que coño, yo estaba volando, pero la realidad es que me tenían en la mierda. Cuando ya por fin yo me tenía en la mierda, cuando ya por fin suelto eso, medicación, o sea, porque acepté que sí estaba enrollado. La verdad es que yo pierdo el trabajo, la verdad es más oscura. ¿Qué tan oscuro nos queremos ir? Vámonos hasta el fondo. Yo termino en este rollo y me quemo. Y me quema el estudio. Entonces son dos golpes. Y en ese momento
yo solamente podía pensar en que podía pintar para poder estar tranquilo. Yo lo único que podía era, quiero, o sea, no pensar. O sea, no puedo con lo que está pasando. O sea, no puedo con esto. Es como que no, en ese momento sentía la vida muy pesada. Que lo único que no me hace estar depresivo, suicida, lo que tú quieras llamar, o sea, súper negativa en la mente, era pintar. Era salir de esta negatividad, este caos y pintaba y pintaba. Se me quema el estudio, entonces dije, no, no puedo parar de pintar porque ¿qué hago? ¿De dónde me meto? Y entonces duró un par de días donde no me hallé y empecé a pintar de nuevo y era una compulsión de que necesitaba pintar y todo lo que salía eran caras como en sentimientos como de desespero o de angustia o ojos muy abiertos, como muy parecido a lo que pinté cuando estaba en Rochester. Joe Hueso muy como de lado, muy como sintiéndose como agobiado, muy apagado en una esquina. Y ya empecé a integrar a Joe Hueso con ellas, con las mujeres, y empezó a revelarme como todo ese como malestar que también venía llevando en mi casa, de toda esta mala relación que se había terminado forjando a través de todas estas crisis y digamos, yo no creo que haya sido una persona muy fácil en todas estas crisis con este trabajo tan exigente donde yo salgo de mi centro y me vuelvo esta persona súper ultra corporativa que no va conmigo, donde yo soy mucho más relajado, No, tranquilo, no, sí, no no perteneces a ese pertenezco a ese mundo y ahí yo siento que me ayudó a revelar un poco que estaba teniendo un split. Porque yo me sentía como que no me identificaba, no sabía quién era, no. Realmente mis reuniones con los psicólogos eran de, marica, que no recuerdo lo que es ser un artista, no recuerdo cómo es sentirme bien volviendo a hacer arte, la presión como de lo que la sociedad pensaba por yo volver a hacer arte. poco eso, por eso también de pronto pintabas como cuando estabas en Roche. Tú te devuelves a lo más seguro que tenías en tu vida y lo más seguro que yo tenía en mi vida fue el momento cuando más artístico me sentí y yo siento como que como perdí la parte corporativa tan abruptamente, me devolví a ese momento donde podía crear y sentirme libre y eso fue lo que hice y creé sin... Y de hecho cuando empecé a pintar era igual, era como que yo no pintaba pensando en vender un cuadro, yo pintaba porque necesitaba pintar. Me valía ver que si se vendía, no, yo pintaba mis viejas con los ojos así, el yo hueso acá atrás y pintaba tal y unas escenas en la playa súper locas, a como un despertar de quién era Camilo. Y entonces por eso el alter ego se volvió más persona y por eso yo hueso le saqué una canción. He empezado como a desarrollar este mundo del alter ego porque fue como sentir de que cuando te quemas y se te desarma la máscara y se te derrite esa máscara que tienes, esa persona que habías creado, lo que queda es lo verdadero, lo único, lo que tú eres. Pero no siempre Bien, sabes cómo navegar eso. Eso es duro manejarlo. Y vas a tener la presión de tu familia que no te entiende, que te dice, hey, pero búsquete un trabajo y tú, marica, ¿qué? No puedo ni mandar un email. No puedo ni mandar un email. Me meto en LinkedIn y no sé ni qué hacer. O sea, estoy en la verga en LinkedIn. Y tú, marica, pero es que necesito ayuda. Y tú le dices a la gente, necesito ayuda, marica. Pero ellos te dan ayuda de la manera incorrecta, con todo el amor del mundo. Pero no es la que tú necesitas. Pero tú estás en la mierda donde no sabes cómo decir qué es lo que... Entonces tú dices cosas como, yo lo único que puedo hacer es pintar. Entonces la gente dice, este hijo de puta se enloqueció, se ya, rayó. Y tú en ese estado, estos errores como mencionar Da Vinci. Entonces dice, ¡ah! ¿Te crees Da Vinci? No, pero tengo la mente creativa que no para. Entonces no es que me quiera comparar, pero claramente tengo un disease. Oye, es rudo. Pero mira, oye, pero ¿y cómo empezaste a vender? O sea, quiero saber cómo llegó el éxito puta, fue nuevamente. larguísimo. Con el Melted Pero, Trooper, el Melted Trooper pero, sobrevive. Entonces me hace ajá, empezar a sacar unos prints del Melted Trooper y empecé como a vender esos prints. Ahí hubo apoyo de la gente. Luego hice una exhibición donde no vendí un carajo. Luego hice esa exhibición, bueno, hice varias en la calle de esas de Street Fairs, donde más o menos empezaron a mover los prints. Luego en Barranquilla me fue bien una exhibición que hicimos allá en Dulcerna y sacamos como todo. Fui un mes de allá y saqué y moví bastante. Y luego acá en Miami fue haciendo ferias en la calle, dando esta persona online de nuevo como para poder empezar a poner todo esto empezando a limpiar y a clarificar mi mente porque también yo estaba disparado, o sea, yo estaba en lo que el momento me estuviera llevando. O sea, yo estaba sí, viviendo en medio de toda esta de vuelta al arte, mi separación, que el 2026 dice Katy que ya no más, que chao. Entonces yo empiezo a ver cómo saco este proyecto que y no tu es fácil familia. poner tu arte afuera y poner tu corazón afuera, porque lo otro es que no estoy pintando comercial, yo no estoy pintando flores y viendo a ver si las vendo. Yo estoy pouring mis sentimientos, me siento como un hueso, una vaina, estoy en un mundo de polaridades, estoy hablando de todos estos temas super deep, trascendentales, transpersonales.
Y estoy hablando de troopers y de máscaras y nos creemos la máscara y nos convertimos en en esta persona se nos olvida nuestro true self y empiezo a hablar de todos estos temas y todo el mundo, verga, socio, relájate, cálmate y tal, y no me entiendes. Fue como positivo por un lado porque me ayudó a salir de la casa, me empecé a tirar en las ferias a hablarle a la gente esta vaina y todo el mundo, tal, qué tal, pero todo el mundo pasa por esto, lo que pasa es que a nadie le gusta hablar de esto. Nadie lo habla, nadie es capaz de, de hablar lo que es Y cuando te incómodo. venga un tipo, Solo pelo largo, pintando un poco vieja y un poco de vaina, y para rematar pintaba unas Stone Trooper todas como en tanga, así como la cara así, y todas así naranjas y no sé qué vaina. Era pensando como en las enmascaradas, en todo este mundo de influencia y de querer aparentar algo que no es. Entonces siempre montaba como fotos y selfies, y era como, era mi propia forma de interpretar lo que yo no podía también como sacar de mí o expresar. expresar. Esa parte femenina que siempre me hicieron ocultar. Porque es que yo lo tenía muy claro con mi arte y con mi música. Yo podía integrar ese masculino femenino y expresar sin pena y sin miedo lo que realmente quería poner. Pero ya adulto, después de todo este poco de vida y golpes, ver hacerlo no es tan fácil. Venir acá y soltárselo a la gente, al comienzo era el shock y también como que, uy. Y el feedback de todo el mundo alrededor es como que, socio, cógela suave. No, no, pero no puedes escuchar porque todo, mira, o sea, la gente, yo, mira, hay algo que yo te voy a coger aquí antes de que se me olvide porque yo también tengo eso, de que yo veo es lo bueno de las personas. Porque sabes que cuando tú ves lo bueno de las personas es porque tú lo tienes, ¿ya? Eso no significa que las personas lo sean. Así es. Y siempre vemos eso. Entonces, es porque tú ves, es como cuando ves también lo feo. Cuando ves lo feo, te tienes eso. O sea, es un espejo que uno ve, pero, y es simplemente cuando uno va avanzando en la vida, uno se va dando cuenta. Ya, porque mientras uno está tan ocupado, uno va de un afán, que tengo esto, que tengo lo otro, que necesito, ta, ta. Solamente cuando haces un colapso como el que te pasó, bueno, muy seguido. Tú te Yo me desconectaste desconecté. y simplemente te volviste a conectar, pero gracias a Dios, eh, pues Me tocó hacer tenías una Emaús. manera que era Sí, tu sí, sí. arte. Apartado de toda mi espiritualidad. Yo creo en Dios y yo creía en Dios, pero no estaba haciendo nada. Para mí era como que, sí, vamos a bautizar a mi hijo y era como que el requisito. Me casé por lo católico y tal, pero realmente cuando ya se me cae, se me quema el estudio y se me empieza a sacar las maletas, Katia, ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Tengo que buscar cómo llenar este vacío de una manera que no sea con un tabaco, con una cerveza, con cualquier cosa, porque lastimosamente uno cae en creer que es un vacío de hambre o de alguna cosa y es un vacío emocional, un vacío espiritual. Hice Maús Espiritual. y no quedé transformado de que soy el típico Maús, pero sí cambió en mí mucho. Sí, sí tengo, bueno, no lo tengo ahora Eso mismo me puesto, pero tocó. claro, tengo mis escapularios, tengo mis cosas, o sea, sí estoy muy Sí, yo también. conectado y sí te cambia, o sea, sí te pone una perspectiva diferente. No es la religión, no es eso que te están induciendo, es la vida como la debes llevar, es Jesús. La enseñanza del... Eso me ayudó mucho. Y De la fe me ayudó también. mucho y sí, y a ver que no es mi historia, es nuestra historia. Eso fue revelador porque lastimosamente en el daño que estaba o en el ego que estaba, solo veía lo malo, lo negativo, solo podía ver lo malo y claramente era un reflejo de lo que yo estaba viendo y esa soberbia de no haber podido y del lo que hubiera sido, el lo que me tenía reventado. Y después de esto pude como con calma decir, sabes que sí necesito ayuda y quiero buscar ayuda y empecé a buscar medicación, y empecé a tomar regularmente una psicóloga y empecé a hacer meditación y primero fue muy difícil, empecé con la meditación poco a poco, todavía seguía haciendo pintura todos los días, ya seguía haciendo shows, vender algunas cosas, algunas no, algunos shows no se venden, entonces tú sigues ahí. La prioridad para mí era estar bien y poder sostener a mis pelados y poder sacar adelante algo autóctono, algo real, algo que sea, o sea, que no sea yo fabricando cualquier realidad para otra persona, que no sea donde yo pueda realmente explotar mi habilidad para algo y traérselo después a la comunidad. Dejar tu esencia. Encontrar eso fuera del ego, durísimo. Porque después de tanto dar, tú quieres mirar hacia adentro. Y en ese momento en el que tú estás que diste todo y estás seco, y te digo, di todo, es que yo era el papá
que siempre estaba, que lo llevaba, que era el que llevaba al colegio todo, el que hacía todo, el que hacía la comida en la casa, el que limpiaba, el que no sé qué cosa, y fuera de eso el que trabajaba la vaina. Yo lo di en todo, todo. Yo estaba seco, pero seco, seco, no tenía más nada que dar. A quitar ese foco, Pero ya no no sé. para nada, no me ves. Tengo hasta cachetes. Sí, No, era emocional, era seco emocional, me sentía como, sí, era literalmente como que era una exigencia por seguir dando algo que no tenía como seguir dando. Con esto sentí como que tuve un respiro y pude respirar para ver, ok, hay que buscar el camino para echar para adelante. Y ahí empecé con la medicación, empecé con la terapia, poco a poco fue saliendo y fue limpiando también un poco el dolor y la desidentificación en la mente con ella, porque también hubo mucho, que son muchos temas, ahí hubo mucho rollo donde quedé muy afectado, donde quedé muy, no podía pensar mi vida como Camilo, estaba viviendo una vida ajena, por decirlo así, en medio de todo esto y cuando pierdo todos mis pilares y donde yo perdí esto, sentía como que no tenía, fue muy difícil encontrarme de nuevo. Es cuando estuve caminando ese recorrido con Paul Canal hice mucho trabajo en desidentificar la mente, en volver a traerme hacia el cuerpo y en volver a soltar los pensamientos, aprender a meditar. Y en todo esto fue cuando pude después apreciar un poco más el silencio, el no ocupar todo el día con podcast y cosas y estar, porque eso es mantenerte dormido, tratar de evitar sí, o sea, escucharte, aprender a como escuchar. escucharte a ti, encontrarte a ti. Yo siento que eso pasó contigo, o sea, yo siento, mira como yo empecé este capítulo del podcast, son verdades incómodas que nos ayudan a sentir nuestra verdadera esencia y inspirarnos a través de esas, o sea, de esas verdades con las que nos identificamos. Y yo siento que o sea, tú sacaste, tu esencia ha estado siempre, pero el punto de quiebre te ayudó a que tú volvieras a escucharte, a encontrar, definitivamente te reencontraste, Carlos. Una verdad incómoda que represente a Camilo Martínez, ahora mismo. Una verdad incómoda que me representa, creo que es lo que te he estado contando, es la lucha constante por estar en, en, en mis papeles, en mi salud mental, porque no es algo que yo pueda controlar. Entonces es como, yo puedo medicarme y yo puedo hacer lo que tengo que hacer, como yo me levanto, hago mi ejercicio, voy a mi estudio, hago mi trabajo, voy, hago mis shows, hago todo. eh, y mantengo mi estado de ánimo positivo, pero hay cosas que me disparan que todavía estoy trabajando, que todavía estoy identificando. En este último año que estuve haciendo lo de arte, terapia transpersonal con el arte, no solo lo hice para certificarme y ofrecerlo, lo hice porque necesitaba hacerme el trabajo y aproveché y pude tener con mentores un poco para poder trabajar, porque es que empezar a recorrer este camino de la vida y qué has hecho y qué ha pasado en tu vida y cuáles fueron los puntos de quiebre y dónde hay que ver y analizarte y hey, reconocer esa sombra, porque es que uno la va arrastrando y la va hoy tapando y le vas poniendo más máscaras encima y cuando vienes a ver, esa es una de estas muñecas así rusas ahí quitándole capas a la máscara. Es que realmente estamos acostumbrados a dejar Dice ir. que se llama O Sí, sí, sea, sí. el proceso creo que no para, es encaminarte hacia un camino correcto. ¿Y cómo estoy ahora mismo para responderte la pregunta ahorita? Ahora estoy en un punto donde pinto sin necesidad de compulsiva de pintar, pinto con sentido, donde en este momento planeo y pienso qué quiero expresar. Dejo mucho expresionismo libre en el proceso, porque mi proceso tiene mucho de libertad en cómo voy creando la obra, pero lo que busco es, sea música, o sea arte, o sea escultura, enfoco un tema qué quiero tocar, qué quiero hablar con la gente cuando vaya a hacer mi exposición, cuando vaya a hacer esto, cómo quiero expresar esto y lo trabajo. Y un proceso de sketch, mucho pensar en qué me gustaría poner afuera, muchas pinturas pequeñas y medianas para poder plasmar más o menos la idea, luego tratar de desarrollar la colección. Si es música, muchas ideas, trabajo con muchos músicos en diferentes partes, les mando mis ideas, trabajo mucho en piano y espero que ellos me devuelvan ideas para ver cómo salen. Tengo proyectos ahora mismo con Madre Santa, estamos sacando música nuevamente. Tenemos las canciones de Pink Food Goliath que están saliendo ahora. Yo tengo mi música de Yo Hueso, que ya saqué la primera canción. Ahora le voy a sacar un video. ¡Wow! Sí, estoy sacando la segunda canción o produciéndola ahora. Tengo un proyecto con el venezolano de Sensational Saturdays, donde tenemos 12 canciones que hicimos a lo largo del 2011 al 2016 y nunca lo sacamos y lo estamos ahora regrabando y terminando.
Entonces, lo que estoy haciendo es en mi tiempo libre, cuando no me dedico a la empresa o al trabajo de pintar o de sacar mis exposiciones, estoy creando música y ahora estoy montando en el estudio mi arte terapia para poder ofrecer clases de arte y terapia transpersonal, ayudar a personas que estén en este mismo proceso de cambio, buscando cómo ayudarlos de una manera alternativa con kintsugi, con diferentes cosas, con trazos. Tenemos varias técnicas en donde ellos analizan y ven sus propios problemas y luego pueden ir a llevarlo y trabajarlo con su especialista, con quien tengan que hacer. Me encanta. Mira que tú empiezas a hablar de tu momento de torbellino, esos remolinos, y o sea, si estás sí, exacto. Pero apenas hablas del centro en el que estás, ya toda tu energía cambia, ya vuelves a tu centro, ya te expresas hasta calmadamente, así que se nota que lo has logrado, que lo estás sosteniendo. Y bueno, nada, Cami, me ha encantado muchísimo tenerte aquí. Em, Espero poder seguir disfrutando de tu arte, de tu música, de todo lo que pintas. Más me gustaría, porque a mi hija le encanta el arte, poder cuando vaya a la Florida conocer de cerca tu estudio, No, lo que claro que tengas. sí, buenísimo. Me encantaría, la verdad, me fascina. Yo le mostré a mi hija ayer porque ella me dijo, mami, habla de mí porque a mí me gusta. Ella pinta Espectacular, no, bellísimo. total, tienes que Y es- traerla. Oye, y es tal cual como tú, empírica, porque ella no ha tomado ninguna clase yo la tengo en clases de tenis, porque desde los 3 años la tengo en clase de tenis. Que mami, no, es que yo quiero que tú seas tenista. Pero No, pero, oye. No, sí, pero amigo, a donde yo vivo, clases de arte, no no, sé, es ¿sí me entiendes? fomentárselo, es fomentárselo. Yo no te diría dónde hacerlo ni qué hacerlo porque realmente no estoy ni allá ni sabría dónde, pero es fomentar el arte. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, están quitando las clases de arte de los colegios, inclusive educación física. Son opcionales. Música ya no existe. Wow, Entonces, a estos wow. pelados hay que Bueno, darles acá arte. Es que todo no eso, todo puede sí. ser aprender, aprender, aprender y que se queden quietos en una silla. Yo estoy teniendo, No, ella está en el club de arte y no, yo le compro las canvas, ella tiene todas, por ese lado sí, claro, yo amo todo lo que es más, o sea, ella sacó esa vena artística de parte de mi familia, que tengo primos que pintan súper bello, mi mamá también es muy manual, ah, yo la verdad no, yo para las palabras, yo para expresarme, yo para crear contenido de video, de crear programas de televisión, de radio, lo que quieras, ahí yo que brillas. estoy con ideas. Sí, pero para dibujar y eso, ojalá, me parece tan bonito, pero No, eso es un músculo, hay que darle y darle. Entonces, si ella lo tiene, es que siga fomentándole y que lo vaya sacando. Mis niños yo los pongo a sí, pintar, los llevo al estudio, el chiquitico sobre todo está en las paredes, o sea, él está disparado. y pinten Pinta lindo, súper chévere, tiene personajes, o sea, está súper metido. Y como qué me ve cool, pintando todo qué el día, él dice, yo quiero ser artista y quiero ser lo otro. O sea, tiene como esa claro. inspiración y esas ganas como de que puede ser también algo creativo y algo, sí, algo real de lo que quiera. Bueno, Cami, muchísimas gracias por tu tiempo, además por haber em, revelado o haber desnudado tantas verdades incómodas de tu vida, pero son verdades incómodas que nos hacen reconocernos y además saber de cuál es esa verdadera esencia que hace parte de nuestra vida y si hemos sido capaces de cumplirnos y tú te estás cumpliendo, estás en el camino y me fascina que hayas tenido el tiempo para sentarte aquí y que nos hayas inspirado con todo lo que nos No, muchas contaste. gracias a ti por darme el espacio también para poder venir a compartir estas verdades incómodas. Y bueno, no, nos estamos por aquí manteniendo contacto para escuchar todo lo que viene de música y de Joe Huesos. Bueno, gracias. Chao.